Bueno, vamos a tomar la lectura del Evangelio de día del capítulo 5. Hagamos una pequeña explicación del Evangelio de Mateo porque recordemos que durante esos días vamos a estar acompañados por este Evangelio, porque hay un tiempo en el año en el que se lee el Evangelio de Mateo. Durante todo el año de la iglesia, todo el año litúrgico, uno lee, si uno va a misa todos los días entre semana, uno lee los 3 evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, durante todo el año de lunes a sábado. El día domingo siempre varía según el ciclo en el que nos encontremos, pero siempre es estático o estable que las lecturas de entre semana durante todo el año, los evangelios sinópticos. Ahora estamos leyendo el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, que es también considerado el capítulo 5, 6 y 7 como el Sermón de la Montaña, ¿no? Es aquí donde Jesús nos va a hablar de las bienaventuranzas y también de la novedad del Evangelio, de las exigencias graves, profundas, serias que nos trae el Evangelio, del amor a Dios y el amor al prójimo, ¿no? Ahora, como nos va a acompañar el Evangelio de Mateo, quisiera hacer una explicación breve de algunas cualidades de este Evangelio. Por ejemplo, se le llama también el Evangelio de las palabras de Jesús. Son las enseñanzas de Jesús que las hace por medio de su palabra. Está predicando, está hablando. Es Jesús maestro predicando. A diferencia de los otros evangelios. Por ejemplo, el Evangelio de Marcos, allí se encuentra Jesús más en acción, más se nos narra la actividad de Jesús. Pero en este Evangelio, en el Evangelio de Mateo, está Jesús predicando, está Jesús hablando. Y en este Evangelio se encuentran 5 discursos, 5 secciones donde Jesús está dando sus predicaciones o sus palabras a los que le escuchaban. Vamos a aprenderlas rápidamente, estas 5 partes. Primero, en el capítulo 5, que es lo que estamos leyendo ahora, que va hasta el capítulo 7, es el primer discurso, el discurso del Sermón de la Montaña. Luego tenemos otro discurso en el capítulo 10, otro en el 13, otro en el 18 y otro en el 24. 5, 10, 13, 18 y 24. En el 10 es el discurso apostólico. Jesús predica a sus apóstoles enseñándoles cómo tienen que realizar su apostolado. Luego en el capítulo 13 Jesús hace el discurso parabólico. Tenemos allí la tan conocida parábola del sembrador, también la parábola de la cizaña, la parábola de la red. Jesús nos habla en parábolas. Luego tenemos en el capítulo 18 el discurso eclesiástico. Jesús habla para que nosotros entendamos cómo Él ha querido que sea su iglesia y cómo tenemos que comportarnos en comunidad, en el amor, en el perdón y también en el soportar las deficiencias de los demás, ¿no? Y por último, el capítulo 24. Allí Jesús nos habla del discurso escatológico, es decir, de lo que va a pasar después de esta vida. Nos va a hablar de las realidades que están después de nuestra muerte. Ya lo conocemos, ¿no? Concretamente, según la doctrina católica y basada en los evangelios, lo que tiene que ver con el infierno, el purgatorio, el cielo, ¿no? Listo. Entonces, ahora, después de hacer toda esta pequeña explicación del Evangelio de Mateo, según conocido como el Evangelio de las Palabras de Jesús, vamos a hacer una pequeña y brevísima reflexión sobre lo que hoy hemos escuchado en el Evangelio. Jesús viene a traernos exigencias superiores a las del Antiguo Testamento. Esto que quede bien claro para algunas personas que lamentablemente piensan que como Jesús ha venido a promulgar el amor, ha venido a hablar de la misericordia de Dios, como que todo está permitido. Y si peco, bueno, viene Jesús, me dice, ya eres humano, ya yo te entiendo, débil humano, te doy una palmadita en la espalda, entre nomás al cielo. Así no. Jesús trae exigencias y nos dice, antes se dijo esto y ahora se dice esto otro, y esto otro es todavía más exigente. ¡Qué fuerte! Lee con atención este pasaje y te vas a dar cuenta que Jesús no está jugando y que Jesús te está pidiendo una entrega todavía más grande. ¿Por qué Jesús se atreve a pedir algo mucho más grande que en el Antiguo Testamento? Porque Jesús trae consigo su gracia. Es decir, que Él nos va a dar la capacidad para cumplir esto, es lo que decíamos ya el día de ayer. No solamente nos va a decir el camino, no solamente nos va a acusar de la maldad, sino que ahora nos va a dar la gracia para poder cumplirlo,
y hacerlo con amor, con gusto, con felicidad, con alegría, que tanto necesitamos los cristianos para que los demás puedan creernos. En consecuencia, demos gracias al Señor porque nos está dando retos y Él confía en que nosotros podemos cumplirlos. Tú piensas a veces que no eres capaz de algo. Cuando el amor llega a tu vida, te das cuenta que eres capaz de mucho más. Inclusive, cuando lo estás haciendo, te tomas de la cabeza y dices, ¿qué? He sido capaz de realizar esto que antes yo pensaba que era imposible. Eso hace la gracia, eso hace el amor, cuando es el amor de Dios. Vamos a pedirle a nuestra Madre Santísima, la Virgen María, que nos conceda la gracia de amar más los evangelios, poder acompañar a la Iglesia y dejarnos acompañar por ella en estos días con el Evangelio según San Mateo, aprender más de las palabras de Jesús y también saber que el Evangelio es exigente y es exigente porque tenemos la garantía de que tenemos una ayuda con la cual podemos realizarlo convenientemente para vivir santamente. Ahora dispónganse para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes. Les bendiga Dios Todopoderoso por intercesión de la Santísima Virgen María, San José, San Antonio de Padua y todos los ángeles y santos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Por favor, compartan estos videos, denle me gusta, comenten. Recuerden que así están apoyando a la evangelización en las redes sociales. Ya son misioneros, ya son también evangelizadores. Y recuerden que esas predicaciones no son para entretenimiento, sino para formación. Hasta pronto.